A ver, dice aquí el humanismo y renacimiento. Todo esto en el contexto de la Edad Moderna. A ver, dice aquí, mirar hacia el pasado para comprender el presente. Ubicación temporal, ubicación espacial. En lo temporal dice, se extiende desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 y otra fecha tentativa el descubrimiento de América en 1492. Son dos hechos importantes en la historia universal: descubrimiento de América y la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla se da con los turcos maometanos que ambicionaban el territorio actual de Turquía. Bien, el último emperador es Constantino, el señor Constantino IX, ¿correcto? Y para la historiografía, vemos que también el inicio de la Edad Moderna se puede tomar como referencia el descubrimiento de América. En Europa mucho se maneja la fecha 1492, pero también es válido 1453. En nuestro caso, en el caso del sistema preuniversitario, en el caso de lo que es exámenes de admisión en el Perú y sobre todo Villarreal, se utiliza como referencia la caída de Constantinopla, 1453, hasta la Revolución Francesa de 1789. Bien, la Revolución Francesa de 1789 se da cuando estaba en el trono, en el gobierno, el rey de Francia, Luis XVI, y su esposa, María Antonieta de Austria. Bien, entonces la Revolución Francesa de 1789 y la caída de Constantinopla son los hechos que marcan el inicio y el fin de la Edad Moderna. Dice aquí, se pasó del teocentrismo al antropocentrismo. Recordemos que la Edad Moderna es la continuación de la Edad Media. En la Edad Media estaba todo en torno a la religión, en torno a Dios. En la Edad Media ya conocemos que la Iglesia Católica tuvo un gran poder y una gran influencia sobre todo lo que es el aspecto político, social y económico. En todo ámbito de Europa, la Iglesia Católica de la Edad Media tuvo gran referencia. Es por eso que decimos que pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. Bien, ¿qué es el teocentrismo? Dice aquí, la atención de la sociedad se centra en Dios. Para poder explicar cualquier suceso, cualquier hecho, se requería o se iba o se acudía a lo que era la fe. El hombre era considerado como un pecador, necesitado de salvación. El arte gira en torno a Dios, la teología es la madre de todas las ciencias. Esto es una característica de la Edad Media. Ojo, que no se deja de lado totalmente en la Edad Moderna, sino que en la Edad Moderna continúa, pero con algunos cambios. Sobre todo en el aspecto político, que se deja de lado la figura de Dios. ¿Bien? Porque si hablamos del arte y la cultura, Dios seguirá presente en estos ámbitos. Cuando hablamos de humanismo y renacimiento, hablamos de un antropocentrismo. Hablamos de que Dios es dejado de lado por la figura del hombre. Sin embargo, las principales obras de los renacentistas tienen que ver con la religión. Si no, veamos las obras de Miguel Ángel Buonarroti, con el David, la Piedad, Leonardo da Vinci, con la obra llamada La Última Cena. También podríamos ver obras relacionadas a la religión con otros autores como Rafael Sanzio, quien también ilustró al David, Michelangelo, el Moisés, entre otros. ¿Bien? Si bien es cierto, la edad moderna deja de lado el teocentrismo, lo deja de lado, pero no quiere decir que desaparezca, porque Dios va a estar presente, ¿bien? En la vida de los artistas. El antropocentrismo, característico de la edad moderna, dice que tiene como atención
la sociedad que se centra en el hombre. El hombre es el centro de la sociedad. ¿Bien? Se redescubre la alta dignidad del ser humano, dotado de alta capacidad intelectual, para aclarar muchos misterios del universo. El arte comienza a girar en torno al hombre. Vuelvo a repetir, es en torno al hombre, pero no se deja de lado a Dios. El humanismo es el centro del universo, dice aquí, está en el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la tierra. El humanismo es una corriente filosófica y educativa. Ojo, el humanismo es literario. El humanismo no es pintura, no es escultura, es 100% literario, ¿ya? De la humanista latina equivalente al griego paideia, doctrina que defiende como principio fundamental el respeto a la persona humana. Es un movimiento intelectual y está interesado en el estudio de la cultura greco-romana, que según sus exponentes hacía el hombre verdaderamente humano. Es decir, según los exponentes del humanismo, la cultura latina, greco-romana o greco-latina, hacía realmente humano, ¿no?, a las personas. ¿Qué favorece el humanismo? La emigración de sabios griegos. ¿Desde dónde? De Constantinopla, que es una ciudad griega, porque Bizancio era griego, de Constantinopla hacia Italia. La invención de la imprenta, hablamos de Gutenberg. Aunque Gutenberg no la inventó realmente, Gutenberg la mejoró, porque la imprenta ya había sido inventada en la edad antigua por los chinos. La acción de los mecenas y las universidades y las escuelas. ¿Qué favorece el humanismo? La difusión que hubieron en las escuelas y universidades. Además que la bonanza económica de Italia, sobre todo en la ciudad de Florencia, permite que los acaudalados puedan dar jugosas muestras económicas que, bueno, regalaban su dinero, ¿no?, a los juglares, cantares, a los poetas. Entonces fue un periodo muy bueno, ¿no? Cuando hay mucho dinero de por medio, se puede auspiciar el arte y la cultura. Dice aquí que el humanismo surgió en el siglo IV en las ciudades, estados italianas. Vuelvo a repetir, la ciudad de Florencia, una de las más importantes, pero también estuvo Venecia, también estuvo Roma, como las principales ciudades. Nápoles también, Nápoles, no olvidar a Nápoles. Características, dice aquí, estudio de obras literarias de la antigüedad clásica greco-romana. Los humanistas dominaban el griego y el latín, difundiendo sus ideas en universidades y academias. Son de gran importancia la experiencia y la razón como mecanismo de conocimiento y transformación de la realidad. Se establecen las bases de la ciencia moderna. Se expande por casi toda Europa. Potenciadores, dice aquí, la invención de la imprenta en 1445 por Juan Gutenberg en Maguncia, Alemania. Vuelvo a repetir, la imprenta ya había sido inventada por los chinos, pero en Europa Gutenberg se adueña del invento, lo mejora y a él se le atribuye esta invención. Recuerda también que el primer libro impreso, a ver, ¿quién me lo dice? A ver, chicos, lo iba a preguntar, pero de repente alguien lo sabe. ¿Cuál fue el primer libro impreso por el ser humano, el hombre, desde Europa? ¿Cuál fue el primer libro impreso? A ver, chicos, ¿quién lo sabe? Muy bien, la Biblia. Muy bien, María. La Biblia. La Biblia es el primer libro impreso, ¿bien? La caída de Constantinopla en 1453 provocó el éxodo hacia occidente de sabios bizantinos. Recordemos que Constantinopla es el Imperio Romano de Oriente, pero este Imperio Romano de Oriente fue fundado
en una ciudad griega llamada Bizancio, y ahí hablaban griego. Estos griegos van a conservar los escritos de la antigua Grecia y Roma, y cuando ellos deciden salir de Constantinopla, salen con esos escritos rumbo a Italia. Además, las universidades, recuerda también que la primera universidad del mundo estuvo en Italia, en Bolonia, las universidades y academias donde se desarrollaron actividades de investigación, el individualismo, el espíritu de empresa, el desarrollo del capitalismo. ¿Cuál es el objetivo de estudio del humanismo? El hombre y la naturaleza, como objeto de la ciencia, la filosofía y las artes, abandonándose el teocentrismo medieval por el antropocentrismo renacentista. ¿Mm? El humanismo, dice aquí, ¿qué es el humanismo de manera general? Movimiento ideológico burgués basado en el conocimiento de la antigua cultura greco-romana, crítico de las ideas medievales, usan la razón para la investigación y la experimentación, individualismo, conocido como antropocentrismo, y libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío para poder avanzar? Jóvenes, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano para decidir sobre sus decisiones, para tomar juicios propios con respecto a sus futuras decisiones. El decir sí o no es parte del libre albedrío. Mañana su compañero Juancito, Pepelucho, Alberto van a una fiesta, ambos tienen 15 años y le ofrecen un cigarrillo para fumar. Está en él decir sí o no, eso se llama libre albedrío. La capacidad de elegir. Unos lo llaman la libertad que tiene uno. Dentro de la teología moderna, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de equivocarse, de elegir lo bueno o lo malo. Libre albedrío, en resumen, es tu oportunidad que tienes para poder utilizar tu libertad. Bien, tu libertad. Si mañana tú quieres ir a una fiesta, la decisión es tuya, usa tu libre albedrío. ¿Quieres entrar a clase? Tu libre albedrío. ¿Bien? ¿Y qué diferencia hay entre libertad y libre albedrío? ¿Es lo mismo? A ver, ¿quién me dice la diferencia entre la libertad y libre albedrío? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo, chicos, libertad que libre albedrío? Tú que vas a tu catequesis, tú que vas a tu templo, tú que vas a tu iglesia, te han enseñado que tú eres libre, ¿no? Por voluntad de Dios, ¿no? A ver, ¿qué es la libertad? ¿Y cuál es la diferencia? ¿O es igual al libre albedrío? Chicos, ¿saben la diferencia? Sin vergüenza, sin miedo. Dígame sí o no, nada más, rapidito. Sin miedo, sin miedo. ¿Saben o no saben la diferencia entre libertad y libre albedrío? Lo van a ver después también, más adelante en el curso de filosofía, que van a llevar en la academia. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Sí, María, tienes una idea, que el libre albedrío es tu voluntad, correcto. Y libertad, sociedad o algo así, ya estás por ahí. Pero más te acercas al libre albedrío, sí. Es el uso de tu voluntad con respecto a una decisión. Si decir sí o no, equivocarte o acertar. El libre albedrío. Normalmente el libre albedrío te puede conducir a un error. La libertad no te lleva a errores, puesto que la libertad es la opción que tienes tú de elegir entre lo bueno, lo mejor. ¿Ya? Eres libre para elegir. Mañana es tu cumpleaños. Elige unas zapatillas Gucci
o unas zapatillas Calvin Klein? Usa tu libertad. La libertad te ayuda a elegir entre lo bueno, lo mejor, porque eres libre, ¿ya? El libre albedrío, puedes elegir lo bueno y lo malo. Elige tus zapatillas Calvin Klein o puedes utilizar unas zapatillas de segunda compradas en la cachina que han sido robadas a obrero. No sé si entiendes la idea. ¿Sí? ¿Te entendiste? Ya, si entendiste bien. Si no, igual, avanzamos. Luego sabemos que el humanismo está centrado a lo greco-romano. Lectura y rescate de los modelos y pensamientos de la antigüedad. Hay tres temáticas: la naturaleza, Dios y el hombre. Acá viene lo más importante, posiblemente que te venga un examen de admisión. Esto no solamente viene en historia, viene también en literatura. Bien, los representantes del humanismo. Los representantes del humanismo. Tenemos aquí a Francisco Petrarca. ¿Ya? Él escribió la obra Cancionero a Laura. Los humanistas normalmente tenían una musa inspiradora. Siempre la mujer como motivo de inspiración para el hombre, ¿no? Siempre la mujer ha sido fuente de belleza, fuente de inspiración, motivación, pasión por el hombre. Petrarca no fue la excepción. Petrarca también escribió una obra llamada África. Además, Petrarca, no te olvides, Petrarca es llamado o es conocido como el padre del humanismo. Petrarca es el padre del humanismo. Pregunta clásica: ¿quién es el padre del humanismo? Petrarca. ¿Por qué te hago hincapié acá? Porque mucha gente confunde al padre del humanismo y te ponen ahí, por ejemplo, creen que es Dante Alighieri. Pero Dante Alighieri no es el padre del humanismo. ¿Ya? Dante Alighieri es el precursor. Dante Alighieri es el precursor. Aparte de Petrarca, tenemos también Dante Alighieri, quien escribió la obra La Comedia, que luego sería conocida como la Divina Comedia. Luego tenemos aquí a Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. Erasmo de Rotterdam, bueno, no es italiano, Erasmo de Rotterdam es holandés o de Países Bajos, y escribió el Elogio a la Locura. Si te das cuenta, todas son obras literarias, porque el humanismo se caracteriza por eso. El humanismo es literario, filosófico. El humanismo no se va a practicar en otras artes que no sean las letras. Luego del humanismo vamos a ver que hay una corriente llamada el Renacimiento. El Renacimiento sí tiene características físicas, ¿ya? Un segundo, jóvenes. A ver. Bien, vamos a continuar. Estaba viendo un mensajito que habían mandado los jóvenes por interno.
Bien, a ver. Hablemos ahora del Renacimiento, jóvenes, el Renacimiento. Isaquín, ¿qué es el Renacimiento? Movimiento de renovación cultural financiado por la burguesía, restaurando el arte griego y romano. El Renacimiento es la continuación del humanismo. Es más, surge también casi al mismo tiempo, siglo XIV, siglo XV. El Renacimiento básicamente 15-16, humanismo 14-15. ¿Ya? Características, menciona Kant, características naturalismo, realismo al reproducir al ser humano y la geografía, tal cual son en la realidad. Artes plásticas, los artistas practicaban las bellas artes, pintura, escultura y arquitectura. Mecenazgo, los artistas son financiados y protegidos por acaudalados burgueses. Mira, tanto el humanismo como el Renacimiento van a ser auspiciados por gente con mucho dinero. La gente que auspiciaba y ayudaba a la gente artista eran llamados mecenas. ¿Qué es o quiénes son los mecenas? Los mecenas son los acaudalados, la gente que les sobraba la plata y bueno, pues da su platita para ayudarlos, ¿no? Imaginemos que yo mañana quiero ayudar a André o a Londra o a Jackie a ser artistas, porque me sobra la plata, tengo millones de millones en mis cuentas bancarias. ¿Por qué me llamaron mecenas o por qué me llamarían mecenas? Porque en el tiempo de Roma, la antigua Roma, en el tiempo del emperador Augusto, su primer ministro se llamaba mecena. Y este mecena tenía como misión apoyar a los artistas pobres. Bien, por eso que de ahí en adelante todo aquel que apoya al artista se le llama mecena. Ah, sí, claro. Antes le decían mecena, ahora le dicen sugar daddy. Muy bien. Claro. Pero del arte, pues no del arte, del arte. Dame un segundito. A ver, dice aquí, el humanismo surge a raíz de la toma de Constantinopla. Muchos de los humanistas huyen de Constantinopla y se van a las ciudades que estaban en pleno auge, ¿no? Como la ciudad acá de Sevilla, en España, pero había otras, pues, ¿no? Como Florencia, Roma, Nápoles, Venecia, ¿no? A la obra de los mecenas, ellos apoyaron a estos pobres, y la invención de la imprenta que ayudó a difundir las obras, ¿no? En el Renacimiento tenemos características, desarrollado por las artes plásticas, acá dice, inspiradas en la cultura clásica, culto a la belleza, libertad de pensamiento, etcétera. Son características del Renacimiento. Acá dice, bueno, vamos a ver algunas obras del 480 y luego del 580, ¿ya? Con algunas características. Mm. A ver, el Renacimiento se divide en dos, el 480 y el 580, ¿ya? 480, 1400, es la primera etapa de este renacimiento cultural. Entre las principales obras tenemos, por ejemplo, aquí El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. ¿Qué representa esto? Bueno, representa el nacimiento de la diosa del amor, que nace de las lágrimas, ¿no? De otro dios, y bien, las cuales caen en el río de Cibeles, ese río de Cibeles, y ahí de la concha nace Venus, ¿no? Esa conchita, miren. Esto es pintura, ¿ok? Mira la diferencia entre Renacimiento y Humanismo. Humanismo, literatura, Renacimiento es obras de arte. También vemos aquí algo diferente, lo que vendría a ser arquitectura. En arquitectura surgen las nuevas construcciones. Mira, esto que estás viendo acá, que estoy señalando, en el mundo de la arquitectura se le llama cúpula. Mira, estas columnas con esta forma
Era, digamos, en aquel tiempo una innovación arquitectónica, ¿ya? Ahí el pulso no me ayuda, el mouse no me ayuda. Ahí está. Esto es la cúpula de la Basílica de Santa María de Florencia, ¿ya? O la iglesia de Santa María de Florencia. Esta parte es considerada una obra de arte. Porque si te das cuenta, todas las casas que están por acá, nadie tiene un techo como este. ¿Por qué? Porque es una invención nueva, ¿ya? Todos tienen techo de 2 aguas, con caída. No era redondo como esto. Esto lo hizo Brunelleschi, el arquitecto Brunelleschi, en el 480. Otro representante del 480 es Donatello. Bien, Donatello hace el famoso Davide bronce. Vamos al 580. Tuvo como capital Roma y los principales mecenas eran los papas. Esta obra es muy famosa. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta obra? Al que me diga le presento un sugar daddy o una sugar mommy. A ver, ¿qué me lo dicen? ¿Cómo se llama esta obra? A ver, ¿quién me lo dicen? A ver, lo que vive en Lima Norte, por Coma, Los Olivos, por ahí, hay una universidad privada que utiliza estos dos personajes como escudo de su universidad. Chicos, ¿alguien vive en Lima Norte? Coma, Los Olivos, Pro, Independencia. Ahí está la Universidad Católica sede Sapienza. No, no, San Juan Bautista no. Este es el símbolo de la Universidad Católica sede Sapienza, la que está frente a Senati. La San Juan Bautista queda en Chorrillos. No, este es, ¿cómo se llama esta obra? Se llama La Escuela de Atenas. Escuela de Atenas. Este lo pintó Rafael Sanzio, ¿ah? Rafael Sanzio. Sobre esta obra hay muchas anécdotas. Bien, no voy a afirmar ni lo voy a negar, pero muchos conocedores de arte, yo no soy un conocedor profesional, conozco algo, pero no lo afirmaría, pero tampoco lo voy a negar, que, bueno, la Escuela de Atenas representa el mundo filosófico de la antigüedad. Aquí está en teoría Rafael Sanzio. Rafael Sanzio. Lo pongo aquí. Creo que se escribe así. O con Z, Rafael Sanzio, ¿no? Según el autor y los conocedores, aquí está Aristóteles, Platón, y todos los sabios que están aquí son sabios de la antigua Grecia. Él dibujó a todos los sabios, en una sola escuela, la escuela de Atenas. Así la llamo, ¿bien? ¿Ya? ¿Y cuál es la anécdota que cuentan los especialistas? Es que según los especialistas, todos los sabios, todos los personajes tienen el mismo rostro del mismo Rafael Sanzio. Rafael Sanzio se dibujó en todos los rostros, pero en diferentes épocas de su vida. Desde lo más joven hasta la parte más adulta o como él pensó que iba a estar a su vejez. Bueno, es una teoría, no sé qué tan cierto sea, pero te la dejo ahí para que lo averigües, ¿bien? Esta es la Escuela de Atenas. Además, Rafael Sanzio creó la técnica llamada manierismo. Manierismo. Ahora, a ver, vamos a las siguientes obras. Esto ya no es Rafael Sanzio. Esto es de Michelangelo. Michelangelo. Llámalo también Miguel Ángel Bonarotti. O Miguel Ángel.
¿Sí? ¿Has escuchado de Miguel Ángel alguna vez? Yo creo que la mayoría, al menos los varones, han escuchado de los artistas, renacentistas y humanistas por los dibujos, ¿no? Hay un dibujo que se llama Las Tortugas Ninja, ¿no? ¿Has escuchado las Tortugas Ninja? ¿Sabes quiénes son las Tortugas Ninja? Son justamente, pues, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, ¿no? Hasta incluso Splinter, no sé qué idioma está, pero yo sé que la traducción es Astilla. Astilla era el seudónimo de un pintor anónimo del 480. ¿Bien? El aquí es el famoso David. Este es el David de mármol, porque existen dos David. Este es el David de mármol de Miguel Ángel Buonarroti, y también hay otro David, el David, ¿ya? El que venció a Goliat. Hay otro David, que es el David de bronce. El David de bronce fue hecho antes que el David de mármol. El David de bronce mide apenas 1,60 m, 1,70 m. Este David mide más de 3 metros, mide 3 a 4 metros, ¿ya? Esto es de mármol, y el otro David, que es más antiguo, es de bronce, y lo hizo Donatello, y lo hizo con más ropa. Aquí sale incluso con su cosita al aire, ¿no? Ay, Dios mío, qué vergüenza, qué irán, ¿no? Vamos a taparlo, porque se va a escandalizar. Ahí está, listo, vamos a taparle su pipí. Ahí está. Profe, somos alumnos grandes, sabemos. Ah, no hay problema, ya. Vamos a ver que se vea todo. ¿Qué representa este cuerpo desnudo? El cuerpo desnudo para el Renacimiento representa la belleza y la perfección del ser humano. En la antigua Grecia y en la antigua Roma se solía ilustrar normalmente todo el cuerpo completo, sin vergüenza alguna, ¿no? La vergüenza del cuerpo humano es algo, ¿no? Irrisorio, ¿no? Tiene vergüenza, ¿no? Claro que sí, un cuerpo perfecto, ¿ya? Normalmente el ser humano, cuando quería ser representado de manera perfecta, era, ¿no? En la parte genital, un pene relativamente pequeño al cuerpo, ¿no? Esto representaba que lo más importante no era la virilidad, lo más importante no es el sexo, los cochinos, no. Lo más importante es esto, pues, ¿no? La belleza, la inteligencia, ¿no? Hay muchos detalles del David, bueno, por cuestiones de tiempo, te invito a que lo investigues. Lo más importante que te puede venir en un examen de admisión: ¿quién es el autor del David de mármol, Quinquecento? Hablamos de Michelangelo. Acá hay una obra que en lo particular me encanta, me fascina, me loca, me arranco los cabellos. Yo he visto la réplica tal cual, hay una réplica idéntica aquí en el Perú, aunque no lo creas. He visto réplicas que son realmente burdas, son una patada a la cabeza, pero he visto una réplica realmente hermosísima, te invito a que lo veas, es completamente gratis. Te puedes ir al cementerio Prevístero Maestro. En el cementerio Prevístero Maestro vas a encontrar una réplica idéntica. Bueno, es lo que dicen los especialistas limeños, que es idéntico. No sé si será idéntico, pero tú cuando lo ves en el Prevístero Maestro, los detalles, ¿no? A mí este brazo, mira, no quiero entrar en explicar todo, pero aquí, por ejemplo, debajo del brazo está la mano de María, y pareciera que la mano de María está oprimiendo los músculos. No sé si tú lo logras notar. Es algo brutal, en este caso, la perfección, ¿no? En realismo, ¿no? Pareciera que estuviera oprimiendo el mármol. Acá se ven los músculos, todos los músculos de los brazos. Incluso el manto que usa la Virgen María, el arrugado que tiene la ropa, es muy, pero muy realista. Esta obra, chicos, a ver cómo se llama. ¿Quién me dice cómo se llama esta obra? Ni la menor idea. Se llama La Piedad. Es una obra realmente bellísima. Date tu tiempito, yo sé que tiempo en las clases siempre son cortas. Búscalo y apunta. La Piedad, busca en internet, hasta en Netflix, creo que hay una serie con respecto a las obras y el realismo
plasmado sobre el mármol. Porque una cosa es tener una obra en mármol y otra cosa son las obras que tuvo Michelangelo sobre el mármol. No parece que fuese mármol, parece que fuese piel humana, sinceramente, ¿no? O mira el coarrugado que tiene aquí, el velo de la Virgen María es espectacular, chicos. Es realmente, no entiendo, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Tú dices, profe, ¿y lo hacía al toque? No, sí, se demoraba su tiempito. Por ejemplo, el Michelangelo demoró creo que 3 años en hacerlo. 3 añitos. No es algo de la noche a la mañana. ¿Eh? Esto es Michelangelo. Esta es otra obra más. Esta es la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Y acá hay el nombre de algunos representantes, ¿no? Pintura, Sandro Botticelli, ¿no? El nacimiento de la Venus, lo hemos visto hace un instante. Escultura, Donatello con Gata. Arquitectura, Filippo Brunelleschi, la cúpula de Santa María de Florencia. Luego, en pintura, en el Quinquecento, Rafael Sanzio, hemos visto la Escuela de Atenas. En escultura, el David de Miguel Ángel Bonarotti. En arquitectura, Donato Bramante, Basílica de San Pedro. Dejamos compartir. Esto es lo más importante, posiblemente desde mi punto de vista. Y vamos a las preguntitas, a ver qué tanto podemos resolver con lo que hemos visto el día de hoy, ¿bien? Si quieres más contexto, más información, aquí hay más datos. En tu separata que se te da, aquí está la teoría y mira, representante del urbanismo italiano, Dante Alighieri, está toda la parte conceptual para que tú lo sigas repasando, lo vayas viendo y te hagas un lobo en lo que es el curso de Historia Universal, ¿ya? Si no te vuelves un lobo, por lo menos no termines como un gatito, ¿ya? Tienes que ser bravo. Petrarca, Juan Pico de Mirandola habla del discurso sobre la dignidad del hombre. Boccaccio, de Cameron, Genealogía de los dioses. Lorenzo Valla, tradujo al italiano la Ilíada. Y no fue el único, ya hubieron otros más. Por ejemplo, en el humanismo también no podemos dejar de mencionar al gran Tomás Moro. Tomás Moro fue inglés, por eso dice aquí, representante del humanismo fuera de Italia. Él fue inglés y fue asesinado por su mejor amigo. Él era consejero de su amigo llamado Enrique VIII de Inglaterra. Él escribió una obra llamada Utopía. Esta obra Utopía hablaba de una isla donde todo era bueno, no había nada malo, bueno, algo utópico, ¿no? Erasmo de Rotterdam, lo hemos visto en clase. Antonio de Nebrija, el español, primera gramática española. Luego el Renacimiento, aquí está Leonardo da Vinci, La Última Cena, la Gioconda, La Virgen de las Rocas, entre otros. ¿Eh? Vamos con las preguntitas, chicos, hay más datos. Bien, las preguntas estoy viendo están relacionadas a lo que es otro hecho importante que va al mismo tiempo que el humanismo y el renacimiento, que vendría a ser la reforma y la contrarreforma. Y de aquí, el consistorio, gobierno teocrático, fue establecido por, ya, esto no lo hemos desarrollado, vamos a ir a una pregunta que es de frente, ya, una pregunta que sí hemos trabajado. Dame un segundo, vamos a checar esto.
Vamos a ir a la pregunta número 2 de frente, ¿ya? Pregunta 2 es la venta de indulgencias, León X. Calvino, a ver chicos, hagamos un stop aquí, hablemos rapidito de lo que es la reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica. Cuando comienza la Edad Moderna, lo voy a buscar y lo pongo, ¿ya? Cuando comienza la Edad Moderna, la Iglesia Católica entra en crisis. Una de estas crisis se ve reflejada en las protestas que hay contra lo que hacía el Papa. El Papa, el Papa tuvo ideas muy, pero muy equivocadas con respecto a lo que era el llevar la fe católica como si fuera un partido político. Bien, te voy a poner la parte conceptual de lo que es la reforma y la contrarreforma para que podamos desarrollar las preguntas, si no, no vamos a poder, ¿ya? Todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿ya chicos? Reforma, contrarreforma, humanismo y renacimiento. Solo que en diferentes lugares. Bien, por ejemplo, la reforma nace en Alemania. Chicos, la reforma de la Iglesia Católica comienza en Alemania. El humanismo comienza en Italia. Dice aquí que segundo, a comienzos del siglo XVI surgió en Alemania un movimiento religioso reformista que rechazó el dogma católico y negó la autoridad del Papa. Este movimiento, conocido como la Reforma, puso fin a la unidad del catolicismo y dio lugar a otras religiones cristianas que fueron llamados protestantes, ¿no? De repente hoy en día tú eres cristiano evangélico, cristiano adventista, cristiano de los apóstoles de los últimos días. Todos los movimientos cristianos que no sean católicos nacen en el siglo XVI. ¿Y chicos? Ahí se da la fragmentación de la fe católica. ¿Debido a qué? No porque a los cristianos se les antojara o estaba de moda, simplemente porque la Iglesia Católica estaba llevada muy mal. Los papas, obispos, cardenales hacían cualquier cosa menos difundir la fe católica o la fe cristiana. ¿Ya? ¿Cómo se rompe la unidad cristiana? Ah, ya. ¿Cómo se rompió esta unidad entre cristianos? Dice, debido a un movimiento llamado Reforma. La Reforma, chicos, era dentro de la Iglesia Católica, no fuera, es dentro, ¿ya? Denominamos Reforma el conjunto de movimientos religiosos nacidos por intenciones de reformar o renovar la Iglesia. Te recuerdo que hasta el siglo XVI la Iglesia era una sola, no había más. De ahí su nombre, que se rebelaron contra la autoridad del Papa, porque el Papa era lo peor del mundo, ¿ya? Estaba por demás ese Papa. Dictaron nuevas interpretaciones de las Sagradas Escrituras y formaron las iglesias llamadas protestantes. Desde fines de la Edad Media existían ciertas capas de la sociedad en profundo malestar por la situación de la iglesia. Opinaban que las altas jerarquías, como obispos, arzobispos, papa, vivían en un lujo y riqueza exagerado. El clero tenía una escasa formación. Los cargos eclesiásticos se compraban y muchos de los compradores carecían de vocación religiosa y solo buscaban beneficios económicos. El escándalo de las indulgencias motivó a esta reforma. Y chicos, ¿qué son las indulgencias? La indulgencia era un documento que se te entregaba cuando tú pagabas por el perdón de los pecados. Acá menciona, el escándalo de las indulgencias, un documento que emitía el papado por lo que se compraba el perdón. ¿Te imaginas? ¿Comprar tu perdón? Qué raro, ¿no? La expansión económica y apoderarse de las propiedades eclesiásticas, la angustia espiritual creada por el individualismo, el humanismo con su crítica de las prácticas religiosas. Todo sumó para que se rompa la unidad en la Iglesia Católica. ¿Quién inicia esta reforma? Ojo, el señor que vemos en figura es un alemán llamado Martín Lutero. Él escribió las famosas 95 tesis que la colocó en la Universidad de Wittenberg, Alemania. Y en Wittenberg, él decide protestar contra el Papa. Ojo, protestar contra el Papa. Él no buscó dividir la iglesia, él buscó mejorarla. ¿Bien?
Pero ¿quién era Martín Lutero? Nacido como Martín Luther, después cambiado a Martín Luther, como es conocido en alemán. Fue un teólogo, fraile católico, agustino y reformador religioso alemán, en cuyas enseñanzas se inspira la Reforma Protestante. Ahí hay una imagen de las 95 tesis. Ahí las pegan, ¿no? En la universidad, en la puerta de Wittenberg. Algunas de sus 95 tesis son, por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, y no solamente de aquellas que él mismo impuso. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. Porque la caridad crece por la obra de caridad, y el hombre llega a ser mejor, en cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de las penas. Aquí vemos de manera general que él protesta contra la venta del perdón de los pecados. Pues, ¿cómo van a vender el perdón? Pues, ¿cómo que vayas tú a tu misa el domingo y digas, padrecito, véndeme 1 kilo de perdón? Vas a comprar 1 kilo de perdón, pues, ¿no? Vete a Tambo, vete a Pixi, cómprate, pues, ¿no? Una bolsa de perdón, pues, de los pecados. El domingo, padre, ¿tiene yape para mis pecados? La salvación se debe solo a la fe, eso decía Lutero, solo a la fe, y no a las buenas obras. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la interpretación de la Iglesia. La única fuente de verdad son los textos orados, por lo que niega el dogma católico. El bautismo y la Eucaristía son los únicos 2 sacramentos. Y ya bueno, ahí sí ya chocó con todo, pues contra la fe católica, porque uno de los pilares del catolicismo, de la edad moderna, es la tradición. Si bien es cierto, el Papa se equivocó, bueno, aquí también Lutero se equivoca, pues, ¿no? Porque ya estaría rompiendo el dogma de fe propio del catolicismo. El catolicismo se basa en la tradición, no solamente en las santas escrituras, porque la escritura puede ser interpretada de muchas maneras, y bueno, esto no hace el pilar de la fe católica, ¿no? El pilar de la fe católica es la tradición y la Biblia. Pero para Lutero esto no debe ser así, solamente la Biblia. ¿Bien? Luego el catolicismo tiene 7 sacramentos, ¿no? ¿Quiénes lo saben? ¿Cuáles son, no? Bautismo, Eucaristía, unción de los enfermos, matrimonio, etc, etc. Son 7. Pero el señor Lutero dice que no, solo tienen que ser 2. Solo tienen que ser 2. Puntos fundamentales. El papado no es una institución creada por Jesucristo. El culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse. El purgatorio no existe y las indulgencias no sirven para el perdón de los pecados. Bueno, pues acá sí, en algo tiene razón y en otras creo que no. Esto ya es cuestión de interpretación. Aquí, desde el punto de vista histórico, te pongo lo que él planteó. Lo que él plantea no significa que sea verdad, sino simplemente son parte de sus tesis. ¿Ya? Esta reforma se inicia en Alemania, pero no se queda ahí, porque luego llega a Suiza. Y a diferencia de Alemania con Lutero, Lutero era un hombre de fe, Lutero era un clérigo católico, conocía las escrituras, él podía opinar, pero cuando llegan las ideas de Lutero a Suiza, aparece un abogado llamado Juan Calvino, o Jean Calvino. Calvino vio la idea y dice, wow, llegó mi momento. Calvino automáticamente se le ocurre que fragmentando a la iglesia, los países pueden reclamar los territorios de la iglesia en sus propios reinos. Quiere decir que Calvino motivaría a muchos países de Europa a que rompan su relación con la Iglesia Católica
para que cada país tenga su propia iglesia nacional y donde la máxima autoridad ya no sea el Papa, sino el mismo rey de ese país. ¿Quién hizo caso? Enrique VIII. Enrique VIII toma las ideas de Lutero y Calvino y decide romper su relación con la Iglesia Católica. ¿Y por qué se pelea con la Iglesia Católica? Porque Enrique VIII quería casarse una y otra vez, y al Papa no le gustó eso, ¿no? El Papa era corrupto, pero ya demasiado rochoso lo de Enrique VIII. Se casó 6 veces, ya muy abusivo, y encima las mataba a sus esposas. Entonces, Enrique VIII crea su propia iglesia en Inglaterra con la iglesia anglicana. Y luego John Knox también, en Escocia, ¿no? Que hace algo similar. Bien, ahí están los más importantes. Enrique VIII, Lutero, Calvino y Knox. Siendo el primero, el pionero, el más bravo, Martín Lutero en Alemania. El más inteligente desde mi punto de vista, el que politizó todo esto, Calvino, desde Suiza. Porque si el catolicismo tenía el Vaticano, los protestantes tenían a Ginebra, que era el nuevo Vaticano para los protestantes. Y Enrique VIII, que hace su propia iglesia, pues, ¿no? Recontra frío de fríos, Enrique VIII. El calvinismo, dice aquí, esta doctrina surgió en Ginebra y se extiende por los Países Bajos, algunas regiones de Francia y las Islas Británicas. Su fundador, Juan Calvino, defiende la predestinación, según la cual las personas estaban salvadas o condenadas desde antes de nacer. Te mencioné también a Enrique VIII. Él aparece en Inglaterra. Y la iglesia de Inglaterra se llamó la iglesia anglicanista. En 1534, el rey Enrique VIII se separó de la Santa Iglesia Católica. Y bueno, ahí comienza su problema con su amigo Tomás Moro, el autor de Utopía, quien le dice: Enrique, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a separar de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Por qué lo haces? Y Enrique VIII, porque quiero, pues soy el rey. Y si no te gusta, enciérrenlo. Y mandó a matar a su consejero Tomás Moro, que era su amigo. Posteriormente, la iglesia anglicana fue adoptando muchos rasgos del calvinismo. Recordemos también que la iglesia anglicana en sus inicios era tal cual el catolicismo, era todo igual, no cambió absolutamente nada el anglicanismo con el catolicismo, eran iguales. La única diferencia era que obedecían al rey y no obedecían al papa. Ahí está Enrique VIII, mira qué guapo este muchacho, miren esas piernas, esas panties, esa falda, es Enrique VIII. Bien, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Fue el segundo monarca de la casa Tudor, famoso por haberse casado 6 veces y por ejercer el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado incluye la ruptura con la Iglesia Católica Romana y su establecimiento como cabeza de la Iglesia Anglicana. A partir de 1540, la división religiosa derivó en enfrentamientos militares hasta mediados del siglo XVII. Se sucedió una serie continua de guerras, tanto civiles como entre las diferentes potencias europeas. En estas guerras, los asuntos religiosos se mezclaron con la política internacional. Bien, chicos, pues así comenzamos la semana con Historia Universal.